Hola a todos, en esta ocasión estaremos revisando gráficas para datos categóricos. Recordemos que los datos pueden ser divididos en dos tipos, en datos cualitativos y en datos cuantitativos. Los datos cuantitativos pues los podemos separar en dos categorías, discretos y continuos. Estos datos cualitativos pues podrían ser datos categóricos. Y nos referimos a datos categóricos como aquellos datos que están relacionados a una clase o a una categoría. Por ejemplo, imaginemos servicios médicos. En el hospital civil, en el área de consulta externa, podemos encontrar diferentes servicios médicos. Y estos servicios médicos en consulta externa atienden a cierta cantidad de pacientes, no sé, número de pacientes. Entonces, por ejemplo, los servicios médicos que nos encontramos podría ser nefrología, cardiología. Aquí estamos hablando de especialidades inmuno, neurología, y también, no sé, hablemos de traumatología. Estas especialidades o servicios médicos pues atienden en una mañana común y corriente a cierta cantidad de pacientes. Imaginamos aquí a los pacientes que atienden, por ejemplo, nefrología atiende 30 pacientes en una mañana, 47 para cardiología, 20 para inmunología, 35 para neurología y finalmente 12 para traumatología. El total de pacientes que atienden en una mañana estas 5 especialidades es de 144, es la suma y es el total. ¿De acuerdo? Bueno, pues para estos datos, cada uno de estos datos está relacionado a una categoría. Por ejemplo, este 30 está relacionado con nefrología, el 47 con cardiología, inmunología con 20, neurología con 35 y 12 para trauma. No se mezclan, estos 12 solamente son de traumatología a esa clase o a esa categoría solamente. Entonces, estos datos azules se denominan datos categóricos porque pertenecen a cierta categoría. Estos datos categóricos pueden ser graficados de varias formas. Las dos principales pues son una gráfica de secciones. Esta gráfica de secciones también es conocida como gráfica de pastel o la clásica, una gráfica de barras. En ambas gráficas se deben demostrar dos principales características. El número de datos, que en este caso serán los pacientes, y también debemos presentar el porcentaje de datos. Bien. Otra cosa importante, a estos números se les conoce como frecuencia. Entonces, podemos encontrar un concepto clave que es frecuencia. La frecuencia es el número de veces que ocurre una cosa, por ejemplo, la frecuencia cardíaca o la frecuencia de un autobús que pasa por la calle. En este caso es la frecuencia de pacientes que acudieron al servicio de inmunología un lunes por la mañana fue de 20, o la frecuencia en cardiología fue de 47, ¿de acuerdo? Bien, grafiquemos una gráfica de pastel o de secciones. Gráfica de pastel.
Antes de graficar la de pastel o la de barras, debemos encontrar una tabla que se llama, o le podemos decir tabla estadística. Esta tabla estadística tiene 4 columnas. Tiene la frecuencia, tiene la categoría, la frecuencia, la sección y el porcentaje de datos. Bien, y aquí vamos a construir una tabla con estas 4 columnas. Las 2 columnas vienen por nuestro problema. Entonces, ahora verán, creo que tenemos 5 categorías. Aquí dibujaremos una tabla. Y listo, creo que son todas. Bien, entonces, por ejemplo, la categoría, pues copiando la de acá, es nefrología, cardiología, inmunología, neurología y trauma. Las frecuencias no las está dando el problema, son las que el problema les está dando. 30, 47, 20, 30, 47, 20, 35 y 12. 35 y 12. Recuerden que el total de pacientes de todas las categorías es de 144. Bueno, llenaremos esta tabla antes de continuar con las gráficas. Primero la sección, es la primera fórmula. Y la fórmula va a ser la que sigue. La sección es igual a la frecuencia entre el total de datos por 100, por 360, perdón, por 360. Y esta fórmula me dará la sección de cada uno de los trozos de mi gráfica de pastel. También tenemos que encontrar el porcentaje. Bueno, pues el porcentaje de datos será igual a la frecuencia entre el total de datos para cada categoría, claro, por 100. Y estas son las dos únicas fórmulas que vamos a utilizar. Bien, haré para nefrología, por ejemplo, lo anotaré aquí abajo. En su calculadora deberían de tener, por ejemplo, la sección de nefrología debería de ser igual a 30 entre 144 por 360. Y con eso vamos a encontrar la sección de cada uno. En este caso, cuando yo le presione al botón de la calculadora igual, pues me deberá de arrojar un resultado de 75, que es para nefrología, 75. Y recuerden que estoy en la sección. Hagamos lo mismo para cada uno de ellos. El único dato que van a cambiar es este 30. Ahora en vez de 30, pues tendremos, el siguiente dato es 47. Aquí va ahora el 47, que corresponde a cardiología. Cuando hago esa operación, ahora mi resultado, obvio ya no es 75, ahora mi resultado será 117.5.
117.5. Y entonces aquí anotaremos 117.5. Y así, deben de cambiar este valor, ¿de acuerdo? Por cada uno de los azules de arriba. Para inmunología tendremos 50. Para neurología tenemos 87.5. Y para traumatología tenemos 30. Hacemos lo mismo, pero ahora en vez de multiplicar por 360, vamos a multiplicar por 100 para calcular el número de datos. Por ejemplo, para trauma. En trauma, lo que tendría que hacer para el porcentaje de datos, pues recuerden, para traumatología tengo 12 datos de traumatología entre el total, 144 por 100. Cuando le presiono igual a la calculadora, eso me dará 8.33. Por consiguiente, el dato de traumatología es 8.33. Y así tienen que cambiar cada uno de estos datos por los de la tabla. Por ejemplo, 35 de neurología. Ese 35 al hacer la operación dará 24.31. 24.31. 20 dará 13.89. 47 me dará 32.64. Y finalmente, nefrología, que tiene 30, me dará 20.83. Si hacemos la suma de eso, por ejemplo, para sección, la suma en sección me estará dando, déjenme sumar por aquí, tengo 75 más 117.5 más 50 más 87.5 más 30. Eso da 360. Este 360 es todo el círculo, porque recuerden que es una gráfica de pastel. Y el porcentaje, pues obviamente me debe dar 100. Veremos 20.83 más 32.64 más 13.89 más 24.31 más 8.33. Y eso me da exactamente 100. Porcentaje y todo el círculo. ¿Correcto? Entonces, ahora hagamos con esto una gráfica, más o menos así. Necesito una gráfica de secciones. Es un círculo. Me quedó muy feo. Regresemos y volvamos a hacer un círculo. Bien. Ok, más o menos. Este círculo debe de estar separado lo voy a separar en 4 partes. Cada una de estas partes vale 90, es decir, aquí está el 0, estoy en grados. Aquí es 90 grados. Aquí es 180 grados. Aquí es 270 grados. Y cuando llego por abajo son 360 grados. Ese 360, pues es este 360 que me dio aquí. Entonces, lo separaremos. Por ejemplo, para nefrología tengo una sección de 75 grados. Cada cuadro de estos, o cada rectángulo de estos, o cada sección, vale 90. Necesito 75. Pues voy a hacer la primera. Voy a tomar todo este y solamente hasta aquí vale 90. Entonces le tengo que quitar cierta parte, 15, para que me dé 75. Listo. Y esto será nefrología con 75. Ahora, veamos qué más podemos hacer. Esto es
nefro. El que sigue es cardiología y son 117. Bueno, aquí me conviene agarrar todo este completo. Aquí recuerden que me sobraron 15. Entonces voy a agarrar 2 de aquí abajito. 90 y 15 son 105 y el pedacito que agarré abajo me da 117. Esto se debería de hacer con un transportador, pero bueno, no tenemos transportador. A lo mejor lo puedo bajar un poco y hay que hacerlo a tanteo, pero que más o menos cuadre. Ok, correcto. Y estas líneas punteadas pues ya no las necesito. Bien, y este pedazo de aquí será cardio. Ahora me quedan 90 completos más un poco menos de 90 porque recuerden que tomamos un pedazo para cardio. Tengo 50 para inmunología. Entonces, de estos 90, por la mitad es 45, un poquito más de la mitad, ahí. Y esto va a ser inmuno con 50 grados. Inmuno. Finalmente aquí me quedan 40 grados. Esos 40 los puedo asignar, vean, aquí son 30 a trauma. Entonces, de aquí a aquí son 40, pero trauma solo quiere 30. Entonces, pues hay que quitarle un poco. A lo que voy a quitarle, en vez de seguir la línea punteada, le quito un pedacito y listo. Esto será trauma. Obviamente todo lo que queda con 87.5, casi 90, es este. Debería ser neurología. Este es neuro. La línea verde tenemos que borrarla para que solamente queden los colores. Y listo. Bien. Es recomendable, si quieren dibujarlo, como vean que les parezca mejor, solamente para que no se confundan las secciones. De blanco, todo este, cardio, neuro, y finalmente tenemos inmuno. ¿Correcto? Esa es mi gráfica de pastel. Ahora debemos de agregar la frecuencia y los porcentajes. Por ejemplo, para nefrología tengo 30 con el 20.83%. Hay 30 pacientes que tienen el 20.83%. Bueno, es lo que me representan. 20.83, aquí está. Para cardiología tengo 47 con el 32.64. Aquí hay 47 pacientes con el 32.64%. 32.64%. Neurología tiene, aquí está, 35 pacientes con el 24.31. Tiene 35 pacientes y esos 35 equivalen al 24.31% de los pacientes atendidos esa mañana. Finalmente voy a borrar, antes de continuar, estos porcentajes. Solamente fue, ahí borré toda la línea, solamente fueron guías. Ándale, ¿qué pasó? Solamente fueron guías para separar el círculo. Entonces ya no funcionan, solamente funcionaban para separar el círculo. Otra vez con cuidado. Y esto de aquí ya no, ni este 80, correcto. Ahora, regresando, traumatología tiene 12 pacientes con el 8.33%.
tiene 12 pacientes con el 8.33%. Y finalmente Inmuno. Inmuno constaba de 20 pacientes que equivalen al 13.89%. 13.89%. Inmuno, aquí está. 20 pacientes con 13.89%. ¿Correcto? Y esa es una gráfica de secciones. Recuerden que debe de tener 3 características: la categoría, el porcentaje y el total de pacientes. Total de pacientes en este caso. Porcentaje y categoría. Bien, ahora, para la gráfica de barras es mucho más fácil. Vamos a hacer una gráfica de barras verticales. Y entonces lo único que tenemos que hacer pues es dibujar los ejes. Aquí van a estar las barras o las categorías. Tenemos nefro. Hay que dejar un espacio entre barras. Luego está cardio. Un espacio entre barras. Después de cardio sigue inmuno. Esto es inmuno. Después sigue neuro. Y finalmente está trauma. El número más alto de pacientes está en cardiología. En esta ocasión tenemos que graficar esta columna. La frecuencia va a ir de este lado, que son los pacientes. El número más alto es 47 y el más chico es 12. Voy a empezar, deben de hacer líneas con la misma distancia y los brincos deben de ser iguales. Por ejemplo, 5, 10, 15. Si se fijan, va de 5 en 5. Nunca podemos poner 5, 10, 15, 13, 20. Aquí son 5, 5, pero aquí son 13. Le voy a poner 18. Aquí son 3. Si todos vienen de 5, este no puede ser de 3. Y de aquí a aquí son 2. Todos deben de ser del mismo tamaño. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me refiero a que todos deben de tener la misma amplitud o el mismo brinco. Por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 rayas. Y tengo que llegar, el número más chiquito es 12. 12 de trauma. Me estoy refiriendo a este 12. Y el más grande es 47. Entonces tal vez podría empezar con 15. Y me podría ir de 5 en 5. Serían 20, 25, 30, 35, 40. Bien, 15, 20, 25, 30, 35 y 40. Aquí, a un ladito, voy a copiar de nuevo los porcentajes. Recuerden que tenemos nefrología, cardio, inmuno, neuro y trauma. ¿Cuántos pacientes atendió cada una de esas en una mañana? Pues nefro atendió 30, 47, 20, 30, 47, cardio, inmuno 20, neurología 35 y finalmente trauma con 12. Pues empezamos a hacer columnas. Por ejemplo, neuro hasta el 30, nefrología, subimos hasta el 30 y tenemos la primera barra. Cardiología 47, pues subo hasta el 40 y más aún, ¿de acuerdo? Porque el 47 no me alcanzó. Entonces, arriba del 47. Inmuno 20 solamente. Entonces, subimos más o menos hasta 20, que es aquí. Ahí está. Estas líneas base no las pongan. Bien. Ahora
Seguimos con neurología, son 35, pues subimos hasta el 35, más o menos. Las barras deben de ser separadas y finalmente trauma con 12 abajo de 15 por aquí. Bien, en esta ocasión necesitamos que cada barra tenga el número de pacientes. Por ejemplo, nefrología tiene 30, cardio 47, inmuno 20, neuro 35 y finalmente trauma 12. Y también agreguen por favor el número o el porcentaje de cada uno de ellos. Por ejemplo, los porcentajes los obtienen de la tabla que hicimos, porcentaje de datos. Entonces, para cada uno de ellos encontramos que nefro tiene el 20.83%. Cardio tiene el 32.64. Inmuno el 13.89, 24.31 para neurología y trauma 8.33. Y listo. Deben de presentar, mi gráfica de barras debe de presentar un espacio entre las barras, no las junten, por favor. Debe de presentar la frecuencia de cada una de las categorías. Debe de presentar aquí abajo las categorías y debe de presentar el porcentaje de datos adentro de la barra, ¿de acuerdo? Entonces, así quedaría. Esta sería una gráfica de barras y esta sería una gráfica de secciones. Espero que haya quedado un poco claro. Recuerden, cualquier duda, por favor, comuníquense por WhatsApp o cualquier otro medio. Y bueno, sé que es un poco complicado dar la clase así, pero pues hacemos el mayor